Estoy subiendo a los altos donde se encuentra la mina de sílex neolítica de Casamontero. El yacimiento se localiza en la confluencia de los ríos Henares y Jarama y fue localizado en las obras arqueológicas previas a la construcción de la tercera circunvalación de Madrid, la M50. Nos encontramos ahora mismo en el yacimiento de Casamontero. De hecho, el corte que tenéis ahí es el corte de la carretera en el que se ven los estratos de sílex que se explotaron en época neolítica. Mientras yo me acerco al corte, os paso con Susana. Hace 7.300 años, los primeros grupos de productores de alimentos de la región vinieron aquí a Casamontero a extraer el sílex que utilizaban para hacer sus herramientas. Casamontero es la única mina de sílex neolítica excavada en la península ibérica y una de las más antiguas neolíticas de toda Europa. Solo hay otra, la de Defensola en Italia, que es un poco más antigua, de hace unos 7.500 años. Además de la mina neolítica, aquí en Casamontero hemos podido documentar otras fases de ocupación y de aprovechamiento del sílex. Se ocupó en época paleolítica, allá por el Pleistoceno, también en la Edad del Bronce y, por último, en época moderna. La mina es tan excepcional que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento se pusieron de acuerdo cuando estaban haciendo la carretera para moverla un poco hacia el oeste y así proteger los restos más abundantes de la mina, que están justo en esta zona donde nos encontramos ahora. Este es el lugar idóneo para contar la geología del yacimiento de Casamontero, que está formada por 4 niveles o capas de sílex que, como podemos observar aquí, están dispuestas de un modo más o menos horizontal, que tienen diferentes tamaños y grosores estos bloques de sílex y que además se disponen o se distribuyen a distintas profundidades entre las arcillas. Marta, desde el laboratorio, nos va a contar cómo explotaban este sílex en la mina neolítica. Para acceder a las vetas de sílex se excavaron pozos muy estrechos y muy profundos, que tenían diámetros de tan solo 1 metro, profundidades medias de 6 metros y que en ocasiones llegaban hasta los 10 metros de profundidad. Este sistema no solo era relativamente sencillo, sino que sobre todo era muy seguro, porque si se hubieran realizado excavaciones más amplias en estas arcillas, podrían derrumbarse. Todo indica que para excavar los pozos mineros se utilizaron útiles de madera que no se han preservado, pero de los cuales tenemos evidencias indirectas porque dejaron huellas en las paredes de los pozos. Los útiles que sí se han preservado son cantos y bloques principalmente de cuarcita, como estos que podéis ver aquí, que se recogían en las terrazas del Jarama, a tan solo 1 kilómetro de la mina. Estos útiles se empleaban para fragmentar la veta de sílex en el interior del pozo, por ejemplo con grandes bloques como este, o con mazas como estas. Y después también se utilizaban estas cuñas o estos cinceles para descalzar y extraer los nódulos de la veta de sílex del interior del pozo. Finalmente, se empleaban piezas como estas para tallar el sílex y obtener las herramientas para las cuales se estaba realizando la mina. Estos útiles se empleaban tal cual se encontraron en la terraza, sin modificar en absoluto su forma natural. Entonces, todas las alteraciones que podemos observar están relacionadas con su uso y no con su elaboración. Se trata de impactos, huellas de golpeo muy contundente con una materia muy dura como es el sílex. La reconstrucción de estos útiles por medio de fragmentos que proceden de distintos pozos permite establecer que en algunos episodios mineros se excavaron más de 20 pozos simultáneamente. La principal característica que diferencia el sílex de Casamontero del resto de las formaciones de sílex de la Cuenca de Madrid es su formación, que está formado por un sílex opalino al exterior, que es esto blanco, que es mucho más quebradizo, no es apto para la talla y que con el paso del tiempo sufre un proceso de envejecimiento por el que se transforma en un sílex mucho más puro en cuarzo, que lo hace que sea de alta calidad
y apto para la talla y para la realización de instrumentos en sílex. En Casamontero, además de sacar el sílex, este se trabajaba para obtener un producto fácilmente transportable, que es lo que denominamos láminas. Una vez extraídos los bloques en brutos, que llamamos nódulos, se partían en trozos manejables, que son las lascas, y después se les iba dando forma para obtener al final unas piezas de un tamaño y forma similares que miden unos 5 centímetros de longitud. Una vez producidas estas piezas, las láminas, se seleccionaban y las que no valían se volvían a arrojar a los pozos junto con el resto de desechos de la talla. Las piezas que se seleccionaban y se llevaban se utilizaban como las hojas cortantes de las hoces y también para elaborar otras herramientas como pueden ser, por ejemplo, perforadores. Se sabe que la mina abastecía de sílex a un entorno regional y además también sabemos que de cada pozo podían obtener unas 60 láminas de buena calidad que se transportaban a los lugares de origen de los grupos neolíticos junto con piezas preparadas para extraer más láminas, que es lo que llamamos núcleo. Uno de los aspectos más importantes que hemos tenido oportunidad de estudiar en Casamontero es la existencia de actividades de aprendizaje de talla en la mina. La mina era un entorno ideal ya que no solo tenían abundancia de materia prima, sino que también tenían la oportunidad de encontrarse los talladores expertos con los posibles alumnos. Entre todos los desechos de talla hemos localizado piezas que pueden tener 3 niveles de destreza distintos. Un aprendiz que no sabe dar los golpes y tiene que aprender, un aprendiz avanzado que ya sabe golpear pero que no sabe todavía cómo resolver problemas técnicos y tiene que mejorar su estilo, y por último el maestro que tiene una ejecución correcta de todos los gestos de talla. La actividad minera en Casamontero finalizó en torno al 5200 a.C. Desde entonces el paisaje se ha transformado radicalmente hasta el punto de que es difícil imaginar cómo había sido Casamontero entonces. Tenemos la suerte de contar con una mina de época moderna, finales del siglo XVIII, que es en la que estamos ahora mismo, en la que de alguna manera podríamos quedar reflejado cómo habría sido Casamontero al final de la actividad. Aquí lo que hay es una bocamina y toda la terrera que es el resultado de la extracción del sílex. Esta zona está a 1 kilómetro de Casamontero y lo que refleja es la riqueza del entorno, la riqueza de sílex del entorno. De hecho, lo que tenemos ahí abajo es un área en la que se explotó en época paleolítica, en el Pleistoceno, y un poquitín más hacia la izquierda tenemos el Cerro Almodóvar, del que se extrajo la mayor parte del sílex para construir la muralla islámica de Madrid. El estudio de los restos botánicos hallados en el yacimiento nos ha permitido conocer cómo era aproximadamente el entorno de la mina. Sabemos por el análisis de los carbones y de los pólenes que el entorno de la mina era básicamente un bosque abierto de coscoja y de enebro. En el valle, sin embargo, habría un bosque galería similar al que hoy encontramos en los valles de los ríos. En Casamontero realmente no vivió nadie. La población se agregaba de forma estacional, probablemente una vez al año. Y las evidencias que tenemos dentro de la mina son prácticamente nulas. No tenemos restos de fauna, no tenemos ningún resto de comida que sugiera que aquí permaneciesen más de unos días.
los grupos que fueron a la mina a excavar se desplazaron desde sus aldeas. Estaban constituidas por cabañas de planta circular, como esta reconstrucción que veis atrás. Ellos, cuando fueron a trabajar a la mina, se llevaron consigo algunos de sus enseres y provisionamientos para el trabajo. Por ejemplo, hemos recuperado del interior de los pozos, donde dejaron abandonadas varias vasijas de cerámica. Toda la cerámica recuperada es de una calidad muy buena, con superficies muy bien acabadas, y tanto la decoración como las formas son típicas del neolítico antiguo de esta zona. Aquí vemos unos grandes contenedores que serían para almacenar tanto líquidos como alimentos, y también hay otro tipo de repertorio más para un consumo directo, como estos recipientes más pequeños. En ellos, en el interior, no se encontraron los restos de alimento, pero sí, a través de los análisis de las partículas adheridas a la pasta, se identificaron el consumo de trigo, cebada y habas. Aparte de esto, completaban su dieta con carne. Los huesos recuperados en los pozos muestran que consumían animales domésticos como la vaca, el cerdo y la oveja. Aparte también consumían animales silvestres como el jabalí o el ciervo, y algunos de estos huesos fueron trabajados para construir algunas herramientas. Tenemos aquí algunos ejemplos, y también para hacer adornos personales, como por ejemplo estas matrices de hueso que son para hacer anillos, o estos colgantes de colmillo de jabalí y de caracoles. Casamontero es el reflejo fiel de la sociedad neolítica de la época. Durante el Neolítico vivían en unas aldeas semisedentarias, pequeñas, dispersas, que probablemente no tenían más de 20 habitantes. Cuando llegaba una época concreta del año, probablemente de las diversas aldeas venían hasta aquí, hasta Casamontero, para llevar a cabo la extracción del sílex. Aquí venía todo el grupo y todos los diversos grupos de la región. Venían todas las mujeres, los niños y también ancianos y los hombres. Sabemos que venían probablemente una vez al año, y sabemos que venían en una estación concreta, probablemente la primavera. Os preguntaréis cómo sabemos esto. Pues lo sabemos por dos razones. Una, los pozos no muestran evidencias de haberse visto afectados ni por hielo, ni por aguas abundantes, ni por extrema sequedad. Y segundo, y trascendental, es la recuperación de restos de golondrina en el interior de los pozos. Era importante extraer el sílex para la fabricación de herramientas, pero tan importante como eso era otra serie de actividades que realizaban aquí en la mina y que no la podían hacer durante el resto del año. Nos referimos especialmente al aprendizaje y al establecimiento de redes sociales. Era aquí donde los más ancianos, como veremos, enseñaban a los apenas adolescentes las técnicas de talla para la fabricación de herramientas. Y también era aquí donde se establecían lazos y relaciones entre las distintas aldeas, los grupos de las distintas aldeas, que era al final lo que favorecía y posibilitaba la reproducción de estos pequeños grupos de aldeanos. Hasta el descubrimiento de Casamontero, el conocimiento que teníamos del Neolítico en la región era muy limitado. Ahora, con la investigación de la mina, tenemos unas nuevas perspectivas que nos permitirán conocer en el futuro, de una manera más fehaciente, cómo vivían
los primeros agricultores y ganaderos de la región de Madrid.